Buenas noches, amigas y amigos. Como todos los lunes a las 8 en punto de la noche tenemos su programa Adicciones. El día de hoy nos vuelve a acompañar nuestro querido psicólogo, el licenciado Bruno, la licenciada Edith Guzmán y su servidor Jesús Gres. Hoy vamos a tener un tema bien interesante porque, lo ha pedido el público, independientemente de que es un tema apasionante, porque pues mucha gente padece esta enfermedad de la neurosis. Vamos a hablar qué es la neurosis. La neurosis como patología quizá, problemas conductuales, también confundida a veces con el estrés, y para eso tenemos a nuestro invitado que es perito en la materia, psicólogo, donde nos va a describir qué es la neurosis, algunas de las características, algunos síntomas y obviamente cuál se va a canalizar hacia las adicciones. Ahora bien, dada la naturaleza del tema, vamos a dividirlo en dos. Va a ser neurosis 1, que se va a dar el día de hoy, y el próximo lunes vamos a seguir hablando sobre neurosis como neurosis 2, que ya va a ser un estudio más profundo de lo que es la neurosis como una patología. Bien, le vamos a ceder la palabra al licenciado Bruno que nos diga qué es la neurosis, cuáles son los síntomas y qué repercusión puede tener en las adicciones. Ok, bien. La neurosis en sí es actualmente, o por lo menos desde el psicoanálisis, no es considerada como una enfermedad, sino como una estructura psíquica. Comúnmente se suele decir hacia las personas allegadas cuando están de malas, está todo neurótico. La neurosis quizás no tenga que ver con un simple estado de enojo o molestia, sino con factores un poco más de cuestión estructural, de estructura psíquica. La neurosis se divide en dos, en neurosis histérica y neurosis obsesiva. La peculiaridad de la neurosis histérica tiene que ver con procesos de identificatorios, que también se puede decir como uno toma lo que es de otro, y con la conversión histérica. Iniciaré, no sé, para acotar este punto y dejar un poco más claro a qué se refiere con identificación. Estaba hace unos días releyendo el caso que Freud estudia, Elisabeth von R., el caso de una mujer que en su vida hay muchas tragedias. Una de sus hermanas muere, su mamá está enferma, su padre muere, y entonces ella ante tanta tragedia empieza a tener un síntoma en las piernas de no poder moverlas. Al no poder moverlas, ella lo ubica como una imposibilidad de no poder continuar, de no poder moverse ante esa situación. Posteriormente, ella, el novio de su hermana, ella siente simpatía por este joven, y en alguna ocasión, ante tanta adversidad, dice que quisiera tener un novio como el de su hermana, que la acompañara en momentos tan difíciles. Entonces, ahí está el proceso identificatorio. Se identifica con su hermana y fantasea o toma lo que es de otro, lo que es de ella, de la hermana, al grado en que cuando su hermana muere, ella lo primero que le pasa por la cabeza es: mi hermana ha muerto, él está libre, ahora se podría casar conmigo. Pero ante esa situación que también le genera culpa, el dolor de las piernas se intensifica por una cuestión de, por llamarlo de alguna forma, de autocastigo ante ese pensamiento del cual posteriormente no quiere saber, lo reprime. Esa sería más o menos la característica de la neurosis histérica. Incluso la conversión tiene que ver con que toda esta historia de dolor se instala en sus piernas. Ahí hay una conversión. Podríamos decir que esto puede ser un acontecimiento psicosomático
que nace en la mente y tiene una repercusión física. Sí, así es, justamente por una cuestión de no hablarlo, porque se reprime y al no reprimirlo, ese evento o eso que se reprime busca alguna forma de salir. Puede ser pues vía una identificación, un dolor. Ya una afección física. Así es, sí, sí. ¿Qué nos puede decir sobre gracias licenciado, sobre la neurosis, licenciada Guzmán? Pues bueno, la neurosis primeramente va a ser esta estrategia que las personas desarrollan para poder de alguna manera eludir lo inaceptable, ¿no? Hablábamos en el programa pasado sobre la baja tolerancia a la frustración. Pues bueno, los neuróticos tienen mucha, esta parte muy baja, esa tolerancia a la frustración, porque se han reprimido tanto, ¿no? Realmente dentro de las características que hay en una persona que sufre neurosis, pues no solamente es represión, también hay angustia, también hay miedos, también hay fobias, hay ansiedad, ¿no? Y toda esta parte en donde ellos van a crear este mecanismo para realmente ver qué hacen con su vida, ¿no? Cómo toman las cosas, cómo libran las situaciones, pues se da mucho autoengaño, ¿no? Porque justamente hay mucha culpa dentro, ¿no? No es posible que yo desde que soy pequeña no he podido tener la vida que yo quiero, entonces pues me encantaría que se muriera hasta mi maestro, que me maltrató, ¿no? O sea, pero eso me genera culpa, ¿no? ¿Cómo yo voy a estar pensando que él esté muerto, ¿no? Y ahí se va creando esta deformación del pensamiento de decir, no puedo sentir lo que realmente estoy sintiendo. Entonces, en este autoengaño de sí mismo, de no poder entender qué es lo que está pasando conmigo, pues realmente hay en la persona que sufre neurosis un desconocimiento de sí mismo, porque ya cuando están en una etapa adulta es muy complicado que ellos sepan realmente qué quieren y qué necesitan. Entonces hay mucha frustración, hay mucho enojo, hay mucha contención y efectivamente sí se somatizan muchísimo las cosas. Realmente hay estudios que han comprobado que cuando una persona emocionalmente retrae tanto sus emociones, bueno, pues deriva en enfermedades muy fuertes, ¿no? Donde cáncer, yo en lo personal conozco muchas personas que son neuróticas y que tienen muchos problemas de artritis, por ejemplo, ¿no? O sea, es tanta la contención de las emociones que el cuerpo va a terminar hablando y va a terminar sacando toda esa emoción de alguna manera, ¿no? Entonces sí yo coincido mucho con nuestro experto Aarón que al final del día sí somatizamos lo que no pudimos trabajar en su momento y con lo que no sabemos cómo hacer y cómo librar. Por eso cuando estoy tan frustrado hay tanto sufrimiento, hay tanto dolor, hay tanta desesperación, ¿no? Ok, entonces la neurosis a mí me queda claro, es un problema emocional. Sí. Un problema donde las personas no saben canalizar toda la energía que producen esas emociones. También es mental. Es a lo que voy. Entonces es un problema emocional, comentaba el psicólogo, que no está considerado propiamente como una enfermedad, sino como manifestó. Como una estructura psíquica, claro que la postura... Una estructura psíquica. Sí, claro, que desde la perspectiva donde lo hablo es desde el psicoanálisis. Actualmente desde la psiquiatría ya no es tan frecuente el término neurosis, sino trastornos de la personalidad. Esos trastornos de la personalidad se refieren como al insomnio, a las fobias, como ya lo mencionaba Edith, pero estos trastornos bien podrían ser síntomas de una neurosis. Que ya no se hable precisamente de neurosis, tiene sus complicaciones, porque realmente entonces se descuida la cuestión de origen de una neurosis, que como lo planteaba Freud ya desde 1800, y lo que él planteaba de una cuestión que da origen a una neurosis ya sea histérica u obsesiva, de la cual no mencioné, es el complejo de Edipo. Este complejo nombrado así a propósito de la tragedia de la mitología griega. Así es, sí, en donde el niño siente deseo por el padre de sexo opuesto y deseos o sentimientos hostiles hacia
al padre de su mismo sexo. De su mismo sexo, sí. Sí, lo que le llaman una situación edípica, dada la mitología griega, en donde Edipo va a buscar a sus padres naturales, sus padres biológicos, y se topa con la esfinge. La esfinge le dice que tiene que descifrar su misterio, y le dice cuál es el animal que camina primeramente en 4 patas, después en 2 y después en 3, y dice el hombre. Y en eso dice que se tiene que casar con la reina, y la reina es su madre, Yocasta, y después tiene que matar a su padre, y mata al padre, que es Menelao, creo, si mal no recuerdo. Entonces se casa con la madre y mata al padre, y esto lo toma la psicología para decir de aquellas personas que tienden a enamorarse, no precisamente de su madre, pero sí de una persona mayor o que represente a la madre. Así es, y como esto a nivel cultural es insoportable, incluso inadmisible, eso es precisamente lo que se reprime. Esa historia fantasiosa y trágica se reprime, y el lugar que alberga esa represión es el inconsciente. Pero esa es la teoría de Freud. Así es, pero justamente lo que quiero mencionar con ello, siendo esa la teoría de Freud, creo que actualmente se descuida y nada más se habla como pareciera que los síntomas son cuestiones aisladas, ¿no? Que se presentan no desde una estructura psíquica, sino como un trastorno que tiene la persona. Y entonces se olvida del origen. Entonces podemos hablar de que es un síndrome, que tienen varios síntomas, varios problemas. Así es como lo maneja así la psiquiatría, como trastornos, cuando bien podrían ser síntomas. Trastornos de la personalidad, son una serie de síntomas. De esos síntomas, ¿de cuál nos puede señalar, licenciada? Bueno, de alguna manera sí es importante hablar sobre los síntomas también, porque sí es muy dado ahora en la actualidad que una persona que grita, que se enoja rápidamente, dicen eres un neurótico, ¿no? Entonces esto, si bien es cierto, hay que acotarlo con la delicadeza que se debe de acotar, porque realmente es un problema más profundo, y pues evidentemente dentro de esos síntomas pues están estos problemas interpersonales, ¿no? En donde, bueno, las personas con esta baja tolerancia evidentemente tienen muchas fallas en las relaciones interpersonales con sus familiares, con sus amigos, con ellos mismos, ¿no? Les pueden traer muchos trastornos de sueño, ¿no? Aunado a estos miedos generados por lo que pudiera llegar a suceder, por la ansiedad, por esta angustia generada de las cosas que aún todavía no pasan, pero que en ellos está ya tan instalado ese miedo que evidentemente tiene trastornos fuertes, ¿no? Entre ellos la pérdida del sueño, ¿no? O sea que dentro de los primeros síntomas, o de los primeros síntomas, sí, decirlo así, son alguna problemática en sus relaciones interpersonales. Se vuelve irascible, se vuelve iracundo, no tolera la convivencia con los demás, quiere imponer su razón, y eso obliga a que se vaya aislando, porque los demás pues obviamente van a rechazarlo. Sí, si me permite, pudiera yo leer las características de las personas neuróticas, que de manera general yo creo que se puede, tanto en la neurosis histérica como en la neurosis obsesiva, pues coinciden, ¿no? Las características son las siguientes: la persona neurótica presenta depresión, tristeza, apatía, enfado, enojo, violencia. Son personas llenas de miedos, fobias, personas ansiosas que se llenan de angustia permanentemente. Tienen un dolor o un sufrimiento emocional excesivo, o sea, así lo viven ellos, ¿no? Lo que decíamos en otra ocasión, la hipersensibilidad. Exactamente, que también va muy ligado con la neurosis. Confunden la realidad con lo que quieren, ¿no? Como están tan acostumbrados a realmente no saber cuáles son sus necesidades y cuáles son sus deseos, porque una cosa es sus necesidades y otra sus deseos. Claro. Entonces, evidentemente confunden lo que está pasando con lo que realmente ellos necesitan o requieren, ¿no? No pueden esperar, ellos lo quieren todo para allá, ¿no? Para hoy, para ahorita, ¿no? Son rígidos, son personas llenas de prejuicios,
son personas hostiles, vengativos, comúnmente siempre están diciendo, pero ¿cómo le hago para que me la pague, para que no, yo no quedarme con este enojo, con este coraje, con esta frustración? Se ve muy claro ya en las personas que tienen, pues, evidentemente esta tolerancia tan baja en el tráfico, personas que se bajan hasta golpear a otras personas ya en este descontrol de su propia persona, ¿no? Se aferran a los demás y dependen de ellos. Hay una dependencia, una codependencia. Así es. También veíamos. Exactamente. Manejan muy bien el arte de engañarse a sí mismos. Se autojustifican siempre, ¿no? O sea, siempre ellos están autojustificándose. Están entre la arrogancia de sentirse superior y el autodesprecio hacia sí mismos, ¿no? O sea, realmente pues es una locura, ¿no? Vivirlo así. En muchas ocasiones son ordenados en forma repetitiva, buscando siempre la perfección, ¿no? Que los platos estén alineados, que la limpieza esté a la perfección, que no haya un gramo de polvo, ¿no? Lavarse las manos continuamente, o sea, realmente muchos, los famosos TOCs, ¿no? Que les llaman trastornos obsesivo-compulsivos, ¿no? En este sentido de hacer las mismas repeticiones siempre, ¿no? Ver si la puerta la cerraron y si no volver a checarla 1000 veces, si el coche lo dejaron cerrado, si le pusieron la alarma o no, o sea, pero les genera angustia si no lo hacen, tienen que repetirlo varias veces para quedar con esa tranquilidad de que realmente lo hicieron, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, siempre están como llevando un orden, ¿no? En esa obsesividad. Y bueno, también si no son demasiado ordenados, suelen ser muy desordenados. Sí, son como los polos opuestos, ¿no? Son personas extrañas para sí mismas, ¿no? Porque evidentemente no logran saber qué es lo que están sintiendo, lo que están necesitando y lo que están deseando. Entonces no saben tomar decisiones y eso les frustra porque los resultados nunca son buenos ni satisfactorios para ellos y obviamente ni para su entorno. Son personas que viven alienados al fracaso, hacia el éxito, ¿no? De manera muy obsesiva, ¿no? Bien, pues qué difícil, qué difícil. Yo le quiero hacer una pregunta a nuestro psicólogo. ¿Cuál es la diferencia o en qué contribuye lo que llamamos comúnmente estrés con la neurosis? Pues efectivamente tiene que ver con una cuestión estrés. Cuando dice eso, uno se estresa cuando tiene el tiempo encima, ¿no? Cuando las cosas no salen como bien se menciona, como uno quiere. Si bien decía que el origen de una neurosis desde el psicoanálisis es el complejo de Edipo, por esta primera separación de la madre, la castración, y que posteriormente la castración muda a otro concepto que es la angustia de muerte. Pareciera que situaciones adversas son como la reedición de ese estado en el cual uno se siente tan presionado que siente que puedo morir. Uno se estresa ante esa situación. O sea, hay un estrés mayor también. O sea que el estrés puede ser un preludio de la neurosis o forma parte de la neurosis. Quizás pueda ser parte, o sea, no es un preludio, porque lo que es un preludio o da paso precisamente a la neurosis es la represión. Esta represión antecede a la neurosis. La represión que tiene un individuo hacia sus propios pensamientos, hacia su propia voluntad, hacia lo que siente cuando está frustrado. Así es. Se reprime para no tener una conducta anómala, como comentaba la licenciada, ¿no? Y además, el estrés yo creo que está implicado en todas las adicciones, porque un codependiente cuando no logra sus objetivos de que ser la persona que sea aceptada, que sea vista, que no, genera estrés. Un comedor compulsivo también le genera mucho estrés cuando se mete un atracón y luego ya siente la culpa. Bueno, hay un nivel de estrés muy alto. Yo creo que en el alcohólico igual, en todas las adicciones el estrés va a estar siempre presente, ¿no? Pero ¿cómo diferenciamos el estrés de la neurosis? ¿Es como algo menos, ¿cómo decirlo?, menos obvio el estrés que la neurosis?
van de la mano, uno es previo a o forma parte de la neurosis el estrés. Formaría parte de la neurosis, ¿no? No como un preludio, yo no lo vería así. Sí forma parte de la neurosis, pero más asociado hacia la angustia y hacia la ansiedad, ¿no? Porque evidentemente ese estrés les va a generar mucha ansiedad, ¿no? O sea, claro. Al hacer esto tan repetitivo hay mucha ansiedad, ¿no? A veces, bueno, dentro de los síntomas hay rituales mentales, ¿no? De contar las cosas, ¿no? De orar en voz baja, ¿no? De muchas cosas que son como obsesivas. Si no lo hacen, hay estrés evidentemente, pero se desencadena en una angustia y en una ansiedad. Y de ahí puede derivar en una adicción, que también comentaba que la neurosis propiamente ya es una adicción. Se trabaja como adicción, que por eso hay grupos, de hecho, ¿no? De neuróticos anónimos, no solamente hay grupos, sino también hay grupos de buena voluntad que son agrupaciones en donde uno puede ir a estar varios días, no solamente en una agrupación, se van ciertas horas cuando la agrupación está trabajando, está militando, como suelen decir, pero en un grupo de buena voluntad es vivir prácticamente en esta agrupación, ¿no? En donde las personas ya tienen esta neurosis tan desfasada que necesitan estar constantemente trabajando su neurosis para poder entrar en un proceso de recuperación. ¿Qué de los de la consulta a los profesionales, licenciado? Quizás no seguí la pregunta. Sí, de la neurosis, ahí hay algunos conceptos donde usted comentaba que no es propiamente una enfermedad. Okay. Pero yo presento bastantes síntomas de los que acaba de decir la licenciada. Me siento neurótico, creo que estoy neurótico. Luego vamos a ver un autodiagnóstico para ver hasta qué grado puede llegar una persona a sentir la posibilidad de ser un neurótico. Y comentaba la licenciada que hay grupos de autoayuda y que hay grupos de buena voluntad en donde se trabajan terapias grupales y que esto sirve para que se vaya en un proceso de una aparente recuperación. Ahí no interviene propiamente la mano del profesional. ¿Qué recomienda usted? ¿Se debe acudir al psicólogo, al psiquiatra cuando se presenta una sintomatología que trae como consecuencia el aparente padecimiento de la neurosis, o es suficiente con los grupos de autoayuda? Pues claro, todos los panaderos chulean su pan, ¿no? Yo sugeriría que inicien un análisis, una psicoterapia. Como dije, quizás desde la psiquiatría se ve un poco limitado ya el hecho de decir que son trastornos y olvidando la genealogía de lo que es una neurosis y todas sus implicaciones. Pues creo que, bueno, la sugerencia sí es que vayan con un profesional, claro, independientemente del grupo de autoayuda. Claro, independiente. Igual si los grupos le funcionan a alguien, pues tampoco se desecha. Claro, inclusive a mí me ha tocado ver, más bien no ver, porque sería una mentira que yo he estado, ¿no? Pero sí de leer que algunos psiquiátricos sí toman una especie de terapias grupales con los enfermos y discuten ahí ciertos temas dentro del propio psiquiátrico al ojo del psicoanálisis, del psicoanalista, del psicólogo, o a veces del psiquiatra. Hacen terapias grupales. Sí, es un dispositivo distinto. Hay como en las reuniones de grupo, claro, se puede hacer una observación, claro, como dices, desde el psicoanálisis, desde la psicología conductual, desde la psiquiatría. O sea, quizá lo interesante sería que haya la apertura para que las distintas perspectivas puedan llegar a algo, ¿no? Y creo que eso no se ha conseguido del todo. O sea que no se contradice la terapia grupal, la terapia de grupos de buena voluntad, la terapia de grupos de neuróticos anónimos, con la consulta al especialista. Pueden ir de la mano. Sí, es recomendable. Claro,
O sea, mientras una persona se sienta o sienta que está solucionando cuestiones personales, Claro. pues adelante. Perfecto. Bien, tenemos un video que dura aproximadamente 2 minutos y medio, al cual les invitamos que nos acompañen y en un momento lo comentamos y regresamos. Adelante. Freud, pase. Acérquese. Acérquese más. He leído todos sus artículos en el Neurological Journal. Su estilo se ha vuelto más sobrio, menos agresivo. Ha aprendido a exponer sus puntos de vista sin herir a nadie. En resumen, son para tirarlos a la basura. Me ha pedido que viniera. No replique a un moribundo, por favor. Brewer me ha dicho que ha renunciado a su idea de demostrar la existencia de la histeria. Qué pena. Yo podría haberle resuelto la incógnita ofreciéndole un caso clásico. ¿Quién? Yo mismo. Padezco todos los síntomas. Migrañas, terrores nocturnos, incluso parálisis. Recuerda que llevaba el pulgar derecho colgado de un ojal de mi chaleco, como si me estuvieran pintando un retrato. Nunca sospechó, ¿no? ¿Sabía todo esto cuando me expulsó de su clínica? Lo sabía antes que Charcot. Hace 20 años que lo sé. Y aún así me dejó en ridículo delante de nuestros colegas como un charlatán. Noé maldijo a su hijo Cam por verle desnudo. Usted era mi hijo espiritual. No estoy dormido. Estoy reuniendo energías. Siéntese, no me interrumpa. Los neuróticos son una hermandad. Aprenden a reconocerse como usted y yo. Tienen una norma, silencio frente al enemigo. El enemigo común. La gente normal que se burla de las deformidades y nos atormenta. Usted, Freud, pertenece a la hermandad. Le temía porque parecía decidido a traicionarnos, así que hice todo lo que pude para desacreditarle. Mi vida ha sido una farsa. He desaprovechado mi talento, ocultándome la verdad a mí mismo. He reprimido mi auténtico yo. El resultado, me muero en un estado de orgullo e ignorancia. No sé quién soy. No he vivido yo mi vida, sino otro. La creación de mi vanidad. Rompa el silencio. Haga lo que se ha propuesto. Traiciónenos. Necesitamos un traidor en el corazón de la oscuridad. Acabe con el dragón. Los ángeles y los santos matan dragones, pero yo no. Si le falta la fuerza, haga un pacto con el diablo. Qué placer descender al infierno y encender su antorcha en sus llamas. Adiós. Adiós. Bien, pues ya estamos de vuelta. Después de aquí, de haber visto un fragmento de una película en donde aparentemente está Sigmund Freud con Miner discutiendo algunos temas sobre lo que es propiamente la neurosis, incluso deja entrever que Freud tenía cierto padecimiento neurótico. Interesante, no cabe duda. Bien, regresando a nuestro tema que es la neurosis, quisiera yo preguntarles, ¿qué diferencia hay entre neurosis y histeria? Ya que también en el video pudimos ver algo de lo que era la histeria. Entonces, ¿cuál es la diferencia esencial entre neurosis e histeria? Y también las diferencias que va a haber entre una
neurosis obsesiva y la neurosis histérica. Sería importante aquí que teniendo a Aarón nos pueda de alguna manera explicar bien a bien la histeria, porque muchas de las veces se relaciona con los gritos, ¿no? Eres un histérico porque estás gritando, ¿no? Y creo que nada tiene que ver, ¿no? No sé, a reserva de lo que tú nos puedas explicar y bueno, lo que el licenciado decía. En la diferencia. Okay, bueno, al inicio del programa mencionaba las características de la histeria, que tiene que ver con un proceso identificatorio. Daba el ejemplo del caso de Elizabeth von R, que se identifica con el deseo de su hermana, es decir, con el novio. ¿Pero eso ya es histeria? Eso es una histeria, tiene que ver con procesos identificatorios. También mencionaba a propósito de la histeria esta cuestión de la conversión histérica, o sea, cuando un padecimiento se instala en el cuerpo, como en el caso de esta mujer que mencionaba. Esa imposibilidad ante tanta tragedia de poder avanzar un paso más se instala en su cuerpo, pero también tiene que ver, como lo mencioné, con el hecho de sentir culpa y no permitirse el deseo que ella manifiesta por casarse incluso con el novio de su hermana. O sea, pero eso es histeria. Así es, eso es. Nada tiene que ver con los gritos, como usualmente suelen pensar la gente. Bueno, los histéricos también gritan, o sea, los neuróticos gritamos, pero no en sí la característica, digamos, clínica es esa. La característica clínica es esta, la que mencioné. ¿El sentimiento de culpa? También lo hay. O sea, sobre todo ahí es donde podríamos quizás adentrarnos en la neurosis obsesiva. Un neurótico obsesivo tiene deseos hostiles hacia digamos una figura paterna, hacia la madre. Ahorita le estoy recordando el caso de una joven que ella en algún momento refirió que ella realmente había deseado la muerte de su madre y que cuando su madre muere ella siente mucha culpa porque decía que ese deseo se había cumplido, pero le generaba culpa. Entonces, a una forma obsesiva, ella, ante la destrucción que desplegó hacia el cuerpo de su madre, en deseo, en fantasía, ella estaba en un curso de belleza. Entonces, una forma obsesiva de reparar o de resarcir ese daño era haciendo o limpiando los maniquís, peinando, es decir, embellecer ese cuerpo que ella había deseado destruir. Eso tiene que ver con la obsesión, que si hay rituales, pues ese era precisamente el ritual. Aparecía la culpa y de inmediato aparecía un intento por reparar. Una forma de reparar esa culpa interior que sentía que la comía por dentro, ¿verdad? Sí, claro. De hecho, yo en alguna ocasión, escuchando el testimonial de una persona neurótica, decía que era obsesiva, era una mujer, era obsesiva con la limpieza porque ella quería sentir que todo estuviera limpio para sentirse por dentro limpia, porque era tal su nivel de culpa que la única manera que tenía como de ella sacar esa frustración de no sentirse limpia era limpiando todo a su alrededor, entonces estando en un entorno limpio. Por eso era la obsesividad de mantener todo súper limpio, ordenado, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahora que lo mencionan, recuerdo ese testimonio, ¿no? Y quisiera agregar que si hay culpa es porque realmente hay un placer en ese deseo. O sea, si hay un juego, una cuota de placer. O sea que cuando alguien siente un deseo mal enfocado hacia otro ser humano, yo le deseo la muerte a otro ser humano, cuando recapacito y entra ya el aspecto de la moral, digo, sí, ¿qué estoy pensando? Que sería el super yo en términos freudianos, la moral, ¿qué estoy pensando? Y entonces trato de remediar eso viendo otra situación, como en el caso que planteaba, de que me siento yo sucio por dentro, me siento con un pensamiento que no es bueno conforme a la moral,
que el super yo me está diciendo no está bien, entonces yo lo manifiesto a través de tener una pulcritud exterior para que se sienta una pulcritud interior y se apacigue un poquito el sentimiento de culpa. Bueno, qué complicado es nuestra mente, ¿verdad? Qué complicado. Pero a todo esto a mí me interesa, y es el tema del programa, las adicciones. Las personas que, independientemente de que la neurosis sea una adicción en sí misma o no, las personas que tienen una adicción, vamos a hablar, un alcohólico, ¿tiene una sintomatología neurótica? ¿O necesariamente una persona neurótica tiene que desembocar en una persona adicta? ¿O hay un gran porcentaje de adictos que tiene un antecedente neurótico? ¿Qué dice esto, licenciada? Los alcohólicos y alcohólicos drogadictos son la punta del iceberg, ¿no? O sea, ya pasaron por varias adicciones en donde se han ido generando sufrimiento. Mucho, por ejemplo, se dice en grupos de codependientes anónimos que si tú no curas tu adicción a la codependencia, vas a empezar a mutar a otro tipo de adicciones para generarte mayor dolor. Entonces vas a hacer que ese dolor, como ya es exactamente como la droga, cuando yo empiezo a drogarme, pues a veces ya no me es suficiente la manera de anestesiarme, quiero algo más fuerte y voy buscando algo más fuerte. Igual pasa con las adicciones, entonces se va mutando hacia otras adicciones que generen más dolor, más ansiedad, más esta manera de cierta manera uno quererse fugar con otro tipo de actitudes y acciones, que se llega hasta el alcoholismo y drogadicción, ¿no? Porque son las adicciones que ya han pasado por, evidentemente en este caso, como estamos hablando de neurosis, han pasado ya por problemas neuróticos, ¿no? Y no quiere decir que aunque ya estén en el alcoholismo ya no son neuróticos, no, al contrario, están arrastrando estos mecanismos de defensa neuróticos aún con el alcoholismo. Perfecto. Bien, pues vamos a invitar a nuestros amigos, a nuestras amigas, a que nos sigan escuchando y viendo el próximo lunes con Neurosis 2. Es un tema muy amplio. Yo quería preguntar antes de despedir el programa si es un requisito, vamos a decirle de esta forma, quizá por mi educación jurídica, es un requisito sine qua non que antes de volverme un adicto al alcohol o a drogas tenga que ser neurótico, o no necesariamente. Sí, es muy alto el porcentaje en donde la persona alcohólica es neurótica, ¿no? Evidentemente la neurosis está presente, digo, todos tenemos rasgos neuróticos, ¿no? Y a veces cuestiones que, como lo platicábamos cuando veíamos el tema de codependencia, en ciertas etapas dependemos de alguien más, pero cuando esto ya me genera dolor, cuando me genera sufrimiento, cuando ya lo hago de una manera obsesiva, ya hay un problema de adicción. Igual de la misma manera, puedo tener rasgos neuróticos, pero si eso me genera ya cierto sufrimiento, cierta ansiedad, cierta obsesión, ya tengo un problema de neurosis, ¿no? Muy bien. ¿Sus conclusiones, licenciado Bruno? Quisiera mencionar justamente esta cuestión de los rasgos neuróticos. Dentro de la clínica se ha ido descubriendo que, o más bien ya se descubrió, no se ha ido, sino es algo, ya es como un hecho, que prácticamente pues todos, ya que pasamos por este complejo edípico, al parecer todos somos neuróticos, pero hay dos divergentes más. O sea, uno puede ser neurótico, perverso o psicótico. Es decir, cualquiera de los humanos nos encontramos dentro de alguno de estos estadios. Pero también quiere decir, al hablar de rasgos Edith, también hace referencia, desde donde yo veo, a que no hay una estructura, ya sea neurótica, perversa o psicótica, estructura pura. Puede haber rasgos neuróticos en la psicosis y puede haber rasgos psicóticos también en la neurosis. Prácticamente quizás nadie nos salvamos de estar en un estadio así. O sea que eso es interesante lo que está diciendo el psicólogo. Un alto porcentaje, si no por decir casi, el 100% de las personas tenemos algunas de las características neuróticas. Sí, o somos perversos, o se es psicótico. Qué interesante, qué interesante. Bien,
pues yo los invito a que nos acompañen el próximo lunes a las 8 de la noche con la continuación del programa de Neurosis, y les agradezco el favor de su atención. Hasta el próximo lunes. Buenas noches.